De la segunda votación del texto sustitutorio del proyecto de ley 3901. Siguiente punto, es un ingreso de tropas. De la Comisión de Defensa Nacional, proyecto de resolución legislativa 3905. Se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a noviembre de 2014. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el proyecto de resolución legislativa 3905, enviado por el Poder Ejecutivo con carácter de urgencia, por el que se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a noviembre del 2014. La Junta de Portavoces, con fecha 30 de octubre, acordó la exoneración del plazo de publicación del dictamen. Tiene la palabra el congresista Cerillo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Gracias, presidenta. Señores congresistas, el proyecto de resolución legislativa número 3905-2014-P, presentada por el Poder Ejecutivo, propone autorizar el ingreso de personal militar de los Estados Unidos de América al territorio de la República, de acuerdo al programa de cooperación con las Fuerzas Armadas del Perú, correspondiente a noviembre del año 2014, de conformidad con el artículo 107 de la Constitución Política del Perú. De conformidad con la Constitución Política del Perú, artículo 102, el inciso 8 constituye una atribución del Congreso de la República prestar consentimiento para el ingreso al territorio de la República de tropas extranjeras, siempre que no afecte en forma alguna la soberanía nacional. El reglamento del Congreso de la República, en su artículo 76, numeral 1, literal H, establece que la propuesta de resolución legislativa autorizando el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional debe cumplir con los siguientes requisitos: de no afectar la soberanía nacional, especificar los motivos, la relación de las tropas, los equipos de transeúntes y el tiempo de permanencia en el territorio peruano. La ley número 27856, Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de las tropas extranjeras en el territorio de la República, y su modificatoria realizada mediante la Ley número 28899 y la Ley número 30209, desarrolla esta disposición constitucional estableciendo los requisitos para la autorización y consentimiento de ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República, cuyo artículo 3 considera de manera expresa que el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional es autorizado por el Congreso de la República mediante resolución legislativa previo dictamen de la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas. El decreto legislativo número 1134, que aprueba la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Defensa, en su artículo número 6, numeral 7, establece como una de las funciones del Ministerio de Defensa el promover el fortalecimiento de las relaciones internacionales en materia de seguridad y defensa nacional, en coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores. La iniciativa considera que entre los objetivos estratégicos generales y políticos del sector defensa se encuentra la participación en actividades de carácter regional, continental y mundial, en la perspectiva de integrar las Fuerzas Armadas multinacionales de paz o seguridad, de ser el caso. En ese sentido, el artículo número 10, numeral 12 del citado dispositivo legal, refiere que función del Ministerio de Defensa, entre otras, proponer al Consejo de Ministros el ingreso de personal militar extranjero con armas de guerra. Asimismo, el Ministerio de Defensa, Ejército Peruano, Marina de Guerra del Perú, la Fuerza Aérea del Perú
y el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas anualmente realizan actividades operacionales con Fuerzas Armadas extranjeras de acuerdo a un programa de actividades operacionales establecidas, aprobada mediante una resolución legislativa para lograr los conocimientos de nuevas técnicas que son aplicadas en este tipo de operaciones, elevando el nivel de entrenamiento y capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas, garantizando la independencia, soberanía e integridad territorial de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 165 de la Constitución Política del Perú. En tal sentido, el personal militar que ingresa al territorio de la República el mes de noviembre participará en el ejercicio de entrenamiento combinado conjunto en acciones cívicas y en entrenamientos tácticos. La iniciativa señala que la propuesta de resolución legislativa, de conformidad con el principio de desconcentración administrativa, considera la posibilidad de que el Ministerio de Defensa modifique mediante resolución suprema, cuando existan causas imprevistas, los plazos de ejecución de las actividades operacionales, las cuales originalmente previstas en el programa anual para el año 2014, siempre que no excede el total de los días programados para su desarrollo, debiendo dar cuenta de ello a la Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, en el plazo de 48 horas posteriores a la emisión de la resolución correspondiente. Señora Presidenta, por estas consideraciones, solicito al Pleno del Congreso la aprobación de la resolución legislativa propuesta por el Ejecutivo. Muchas gracias. Concluida la sustentación, se da inicio al debate. Tiene la palabra el congresista Pari. Muchas gracias, Presidenta. Casi normalmente cuando llegan este tipo de iniciativas no nos hemos hecho mucho problema para apoyar, pero sin embargo aquí hay un tema que sí me llama mucho la atención. En términos de acciones cívicas y las actividades de ayuda humanitaria que entren fuerzas norteamericanas y con armamento para hacer acciones cívicas y de ayuda humanitaria. O sea, aquí yo creo que aquí hay un tema totalmente diferente. Una situación es una situación de defensa, de entrenamiento militar, y otra cosa es la acción cívica, y otra cosa es la ayuda humanitaria. Yo entiendo que el ejército participe en acciones cívicas, pero el ejército peruano, porque entiende y conoce la cultura de nuestro país, entiende y conoce a nuestras comunidades, entiende y conoce nuestra realidad, pero ingresos de fuerzas militares para hacer acción cívica y ayuda humanitaria y permitir y autorizar armamento para fuerzas extranjeras para ese tipo de acción y ese tipo de objetivo, esa es mi primera interrogante. Y cuando veo la exposición de motivos no hay ninguna sustentación en qué consiste esa acción cívica, en qué consiste esa ayuda humanitaria. No dice absolutamente nada, ni una línea. O sea, yo pediría al presidente de la comisión que nos explique, porque en todo caso creo que este tema sin una mayor explicación, lamentablemente uno va a tenerse que oponer, porque si no hay explicación clara sobre este tema que es de manejo del Estado, manejo de los peruanos en términos a contacto y con población civil, yo creo que ese tema es sumamente preocupante, señora Presidenta. Congresista Manuel Damer. Señora Presidenta, señores congresistas, este es un proyecto que hay que entenderlo bien, hay que leerlo con atención porque es, a mi entender, gravísimo para el país. Se está planteando 3 ejercicios para las tropas de Estados Unidos en el Perú. Un ejercicio de entrenamiento combinado conjunto en Lima y Junín de 25 días, que es un ejercicio militar, de operaciones conjuntas, son operaciones militares. Un segundo autorización es para acciones cívicas en Lima, San Martín, Junín, Pasco y Ayacucho, por 179 días. Y ciertamente se supone que son acciones cívicas, no especifica. Y el tercero dice
entrenamiento táctico para las fuerzas especiales. Está hablando de 180 días, 6 meses, Lima, Loreto, Arequipa, Cusco, Ucayali y Junín. 16 militares, y eso significa no solamente acciones cívicas, eso es una actividad militar y está vinculado a zonas donde está el narcotráfico. Loreto está vinculado desde Cusco a zonas que tienen que ver con el BRAE, ciertamente esa es la zona que Cusco, Ucayali y Junín tiene que ver con el tema del narcotráfico. O sea, señora Presidenta, con esta norma se estaría autorizando las acciones militares del ejército norteamericano en el Perú contra el narcotráfico. Eso es gravísimo. Eso no tiene antecedentes en la historia del Perú. No tiene antecedentes porque una operación táctica no es ir a un campo deportivo a ver cómo se ejercitan. Una operación táctica es reprimir al otro, es atacar al otro, es demostrar que en el campo de esa batalla se pueden lograr ciertos resultados. Va a haber muertos de un lado o de otro, va a haber operaciones tácticas solamente simuladas, va a haber operaciones tácticas de verdad, porque a eso es una operación táctica, es de verdad, no es un juego de entrenamiento. En esas condiciones creo que este proyecto de ley no debe ser aceptado por el Congreso. El Perú no tiene hace muchos años una fuerza de otro país que haga acciones militares dentro del país, que esté autorizada por el Congreso y que participe en operaciones tácticas militares para enfrentar sea el terrorismo, sea el narcotráfico. No conozco de ningún antecedente al respecto. Y en este caso se estaría autorizando durante 6 meses la presencia de un destacamento militar norteamericano a participar en estas operaciones tácticas. Otra cosa es el conjunto de autorizaciones que se han hecho de todos los ejércitos del mundo, que vienen para ceremonias, que vienen para instrucción, que vienen para intercambio, que vienen para opiniones conjuntas o formaciones, que son formaciones académicas. Tiempo adicional. Eso que hemos autorizado antes años es muy distinto a esto que se está planteando. Esta es una autorización para que el ejército norteamericano tenga un destacamento que haga operaciones tácticas militares en el Perú, y eso afecta a la soberanía. Por eso estamos en contra de esta autorización. Congresista Carlos Tubino. Muchas gracias, señora Presidenta. Saludo a todos los parlamentarios. La verdad, señora Presidenta, que lo que se está diciendo y estoy escuchando no es la realidad de lo que se pretende con este ingreso de tropas. Acá estamos hablando de ejercicios de entrenamiento, son cursos que se van a dar, por ejemplo, el de 180 días en varios lugares del país, con fuerzas especiales. Entonces no tiene nada que ver con el narcotráfico, ni es una invasión como se está presentando y lo presenta el congresista Dahmer, así no es. Estos son entrenamientos puntuales en diferentes zonas militares del país. Y por otro lado, acciones cívicas, sí, a buena hora, que vengan al país y que nos vengan a dar acciones cívicas de entrenamiento, operaciones humanitarias, que se le llamen estos ejercicios a buena hora. Entonces yo, señora Presidenta, no le veo el cariz que lo está presentando algunos de los que me han antecedido. Por otro lado, hay otro ejercicio que es el primero, apoyar a las fuerzas de operaciones conjuntas, 25 días, son ejercicios, y eso hay que tenerlo claro, ejercicios normales que no es primera vez que se dan, y están basados en acuerdos que ya se han hecho previamente y que se tienen y se realizan justamente para intercambio de conocimientos, de tácticas militares y que al final son provechosas para nuestras Fuerzas Armadas. Muchas gracias, señora Presidenta. Congresista Martín Belaunde. Gracias, señora Presidenta. Este proyecto de resolución legislativa con su anexo 1, que provoca, no sé si la indignación, pero sí la alarma de mi distinguido colega
Manuel Damert Eguaguirre, me parece que no es nada del otro jueves. Creo que el señor Cerillo me pide una interrupción. Con gusto se la concedo. Congresista Cerillo, en interrupción. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Es para aclarar que en el artículo 1, el anexo 1 lo eliminamos. Y también para aclarar que en el artículo 2, el párrafo 1 va de la siguiente manera: autorízase al Poder Ejecutivo para que a través del Ministerio de Defensa y por resolución suprema pueda modificar, cuando existan causas imprevistas, la fecha de inicio de operaciones de la actividad incluida en el programa de cooperación con las Fuerzas Armadas del Perú, con Fuerzas Armadas extranjeras correspondientes al mes de noviembre de 2014, a que hace referencia el artículo 1, siempre y cuando dicha modificación no exceda el tiempo de permanencia fijada. Esa es mi aclaración, presidenta. Gracias. Congresista Belaunde. Lamento que se elimine el anexo 1, porque precisamente es muy ilustrativo y debemos tenerlo presente. Yo creo que no se debe eliminar, salvo que sea por razones de secreto militar. ¿Ah? Le puede conceder segunda interrupción. Segunda interrupción, congresista Cerillo. Presidenta, no se elimina el anexo, se elimina la palabra anexo nomás en el artículo 1. Es parte del artículo. Gracias. Congresista Belaunde. Sigamos. Tenemos el anexo. El anexo se supone que es verídico, pero mi distinguido colega, que me puede contestar después por alusión, considera que no es auténtico, que donde dice entrenamiento en el punto 3 del anexo, donde dice entrenamiento táctico por las fuerzas especiales, en realidad no va a ser entrenamiento táctico, porque van a venir 16 militares con las armas que figuran aquí. Yo diría lo siguiente, que quizás mi distinguido colega se ha olvidado, y es de que estas tropas, mi distinguido colega objetante, el señor Manuel Damert Eguaguirre, bien, estas tropas norteamericanas, 12 militares en un caso, 9 militares en otro, 16 militares en otro, no pueden combatir, pueden entrenar, pero no pueden combatir. ¿Y por qué no pueden combatir? Porque su propia ley se los impide. Estarían violando su propia ley. Ellos vienen exclusivamente a entrenar. Los que tienen que combatir, y en buena hora que combatan, son los soldados peruanos en contra de los narcoterroristas del BRAEM. Ellos sí tienen que combatir en defensa del Perú, mejor entrenados con estas fuerzas militares extranjeras provenientes de los Estados Unidos. Mi voto es a favor. Gracias, señora presidenta. Por alusión, congresista, por alusión. A ver. Señores congresistas, creo que ha quedado claro cuando se ha leído el artículo 2 lo que dice, y por eso la propuesta de cambio es para cambiar el contenido de lo que está en el programa del anexo 1. No es casual. Leamos con calma. ¿Qué dice el artículo 2? La fecha de inicio de ejecución de la actividad incluida en el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras. Son programas operacionales
de acciones conjuntas entre dos Fuerzas Armadas. Eso es lo que está planteado en el texto de la ley. Por eso no es casual la modificación que se está planteando y la poniendo en blanco lo del anexo 1, pero en el fondo es lo mismo. Pero lo que dice este artículo expreso, lo que dice el artículo expreso son operaciones, son actividades operacionales de las Fuerzas Armadas con Fuerzas Armadas extranjeras. Y eso es una acción operacional de una Fuerza Armada extranjera en territorio peruano. Gracias, congresista. Congresista Manuel Cerillo. Habiendo concluido el rol de oradores, tiene la palabra el congresista Cerillo, presidente de la Comisión de Defensa. Gracias, presidenta. Bueno, habiendo hecho la aclaración, solo solicitar al Pleno la votación de esta resolución legislativa. Finalizado el debate, los congresistas se servirán marcar su asistencia para proceder a votar. Mire esa foto, ¿qué está pasando allá? ¿Qué están vendiendo? ¿Qué están vendiendo? Tras haber finalizado el debate y la sustentación previa del presidente de la Comisión de Defensa Nacional, Manuel Cerillo, acerca del proyecto de resolución legislativa 3905, a través del cual se propone autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras, correspondiente a noviembre de este año. Esta iniciativa de carácter de urgencia del Poder Ejecutivo va a ser en unos instantes votada por parte de la representación nacional, que en estos precisos momentos procede a registrar su asistencia. Esta es una transmisión en vivo del canal del Congreso, la Central de Noticias del Parlamento Nacional. Señalar a los televidentes que recién se conectan a la señal de la Central de Noticias que durante la sesión matutina del Pleno del Congreso fue aprobado el proyecto de ley 3690. Se va a proceder a declarar el cierre de la asistencia. Como comentábamos, esta propuesta plantea una ley que establece medidas para promover el crecimiento económico, el cual fue aprobado en primera votación. Está pendiente la aprobación de la segunda votación dentro de una semana. También se dio luz verde de manera definitiva, al ser aprobado en primera votación y exonerado en la segunda, la propuesta para modificar la ley de creación de la provincia de Putumayo en el departamento de Loreto para hacer una corrección a la creación de la misma. Y en estos momentos se acaba de cerrar la asistencia, como lo ha anunciado la presidenta del Congreso, para la votación del proyecto de resolución legislativa 3905. 85 congresistas. Al voto, el proyecto con las modificaciones efectuadas por el presidente de la Comisión de Defensa. Comentábamos entonces que esta es una iniciativa con carácter de urgencia del Poder Ejecutivo, el proyecto de resolución legislativa 3905 de la Comisión de Defensa Nacional, fue sustentada por su presidente, Manuel Cerillo.
La propuesta plantea autorizar el ingreso al territorio de la República de personal militar de los Estados Unidos de América, de acuerdo con el programa de actividades operacionales de las Fuerzas Armadas del Perú con Fuerzas Armadas extranjeras correspondiente a noviembre del 2014. Cierre de la votación. Han votado a favor 71 congresistas, en contra 9 y 4 abstenciones. Más congresista Segundo Tapia. Verde. Congresista Martín Belaunde. Verde. Congresista Pérez Tello. Verde. Congresista Josué Gutiérrez. Verde. Congresista Agustín Molina. Verde. Congresista Coa. Verde. Congresista Bugatás. Verde. Bengolea. Verde. Han votado a favor 79 congresistas. Congresista Virgilio Acuña, ¿va a votar? Está levantando la mano. Verde. 80 votos. Verde. Votó congresista Acuña. Han votado a favor 79 congresistas, en contra 9 y 4 abstenciones. Ha sido aprobado el texto sustitutorio del proyecto de resolución legislativa 3905. Tiene la palabra el presidente. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78, más el voto del congresista Wong. Verde. 80 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. De conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 78 del reglamento del Congreso, el proyecto de resolución legislativa aprobado no requiere segunda votación. Se solicita la dispensa del trámite de sanción del acta para ejecutar lo acordado hasta el momento. Los que estén a favor, los que estén en contra, los que se abstengan a favor. Se suspende la sesión hasta las 3:30 de la tarde.